Nos está esperando Gaizka Aseguinolaza. Gaizka Aseguinolaza es el responsable del Grupo Iruña, empresa que presta los servicios de catering al BEC, al Bilbao Exhibition Center. Él decía, le tenemos aquí, Gaizka, Egunon, Kaixo Egunon. Tú decías en una entrevista hace unos meses que eres empresario por imperativo y aventurero por necesidad. Al menos el titular de la entrevista era ese. Dos requisitos imprescindibles, sin duda, para hacer frente a esta situación dura, muy dura, pero con ánimo y con arrojo y valentía. ¿No te parece? Sí, y al final el lema que suelo utilizar es que la vida es de los valientes, ¿no? Y en estos momentos tan complicados, y sobre todo los que hemos vivido de pandemia, nosotros hemos hecho un esfuerzo por intentar buscar soluciones a los problemas y ser muchas veces pionero en ello. Han sido momentos muy ingratos, muy duros, tanto por la coyuntura, con los equipos exteriores, con los equipos internos, porque al final pues el líder de una empresa tiene que tomar determinaciones. Nosotros tomamos esa, pero ahora estamos recibiendo los frutos, ¿no? Lo que hemos luchado durante la pandemia ahora nos da solvencia técnica y comercialmente también nos está ayudando mucho para vender, ¿no? Porque nosotros ya hemos demostrado que sabemos hacer las cosas en los momentos más difíciles, con lo que eso nos está ayudando en generar confianza en el cliente, que es lo más importante. Eso te iba a decir, porque a vosotros ha tocado la pandemia, vuestra ama también desapareció, la jefa del Grupo Iruña, porque era la jefa. Eso os ha venido todo al mismo tiempo, pero a la vez os ha servido también todo esto para repensar, para resetearos de alguna manera y para innovar. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en Fitur, donde también servisteis el catering de un modo muy sui generis, pero entonces me explicabas que el BEC continuara con su actividad, os ha ayudado a vosotros pues a pensar en nuevas maneras de ofrecer vuestros servicios. ¿Qué es lo que habéis aprendido? Mira, lo más importante es que nosotros gestionamos diferentes espacios y uno de los más representativos y más importantes es el BEC. Y el BEC ha estado en una actitud muy posibilista, ¿no? Y entonces eso ha sido un lujo. Tener un compañero de viaje que por lo menos quería intentar hacer las cosas nos ha permitido el reinventarnos, resetearnos, reorientarnos todo, porque cada día era un reto en cómo se podía hacer en este nuevo formato. Y la verdad que estamos encantados, súper agradecidos a todo el equipo de BEC que ha dado la talla y la verdad que hemos aprendido muchísimo. Sí que es verdad que han sido momentos más complicados de lo normal, porque bueno, pues en enero falleció la jefa, que para nosotros es insustituible, sino que bueno, pues lógicamente según van pasando, nosotros es una mezcla de primera y segunda generación, porque yo trabajaba en tándem con la jefa desde hace 25 años, pero bueno, pues estamos intentando dar la impronta que le podemos dar ahora, pues mi hermana Maya y yo, ¿no? Porque al final somos una empresa familiar. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que crees tú que os espera? ¿Volveremos a lo de antes? ¿Será un híbrido? Yo creo que va a ser complicado, pero principalmente no es por lo que venga o por lo que no venga, sino por lo que hemos dejado de hacer. El problema es que tanto tiempo parados hemos generado unos boquetes en cada empresa de unos tamaños considerables. Claro, y ahora nos toca trabajar mucho no para mantenernos, sino para tapar y generar y pagar las deudas, ¿no? Entonces eso vamos a necesitar un extra de motivación, porque ya no estoy pensando en trabajar para que necesito mañana, sino para pagar lo que ha generado una pandemia que no estaba en nuestras manos. Entonces yo creo que eso emocionalmente a mí por lo menos me va a afectar. Yo estoy con ilusión. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Pues espero que vuelva a relacionarse, ¿no? A mí toda esta historia del mundo virtual, el Zoom y tal, me cuesta mucho, sobre todo más en un entorno más, ¿no? Yo necesito, el cara a cara. El cara a cara, sabes que una expresión de los ojos, un gesto, cómo cambias tu tono de voz, tal, se percibe mucho más cuando estás de manera presencial que cuando estás a través de un web. Por supuesto que va a facilitar otras cosas, ¿no? Digo que antes también, igual probablemente va a hacer un mundo más sostenible, ¿no? Porque antes hacían cosas sobredimensionadas, ¿no? Pues, y ahora se van a poder reducir con estas reuniones, pero yo espero volver a ese contacto humano. Bueno, pues esperemos que así sea. Gaizka Aseguinolaza, mila esker gurekin izatearen eta sorte on. Vale, agur.